Bendiciones, hermanos. Que el Señor en este día nos siga bendiciendo y siga hablando en nuestras vidas. Este tema tan lindo que estábamos cantando me hace pensar y me hace reflexionar en lo grande que es la fidelidad del Señor. Y esta expresión que cantábamos, estar contigo, encierra algo muy grande y algo muy serio, un compromiso muy grande de nuestro corazón hacia el Señor, de estar con Él, estar en su presencia. Bueno, me hace pensar en momentos de tranquilidad, de calma, de silencio, de meditación, un momento de oración, de escuchar la voz del Señor, ¿no? Qué lindo que el Señor nos ayude, que podamos tener esa experiencia siempre de estar con el Señor. Y estar con el Señor no es solo estar en ese momento en que uno puede tener un momento de meditación, de oración, de acercarnos al Señor. Estar con el Señor debiera ser siempre. Debiéramos estar con el Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, meditando en Él, pensando en Él todo el tiempo. Requiere una disciplina constante de parte nuestra el estar con Él. Así, qué linda manera de empezar nuestra reunión hoy, en este domingo, ya casi terminando el mes de marzo, de estar con el Señor, pensar en los beneficios que tenemos por estar con el Señor. Les saludo a toda la iglesia, a la hermandad, a los amigos. Bueno, hay familiares míos que nos ven, que me dicen que nos ven en el norte, en el Chaco. Bueno, mis sobrinas en Buenos Aires, las saludo. Nuestro hijo Caleb, que está también en Buenos Aires. Saludo a los niños, que tanto los extrañamos. Y así, hay hermanos de muchos lugares fuera de Argentina que también nos ven, los saludamos y nos hace tanta falta la comunión con ustedes. Extrañamos a los hermanos, como quisiéramos estar cerca de ustedes, y este es un tiempo diferente, distinto, que Dios está obrando en nuestras vidas, hablando en nuestro corazón. Ojalá que todos pudiéramos aprovechar este tiempo para estar con el Señor. Esta mañana me desperté con un pensamiento, una escritura específicamente, que la voy a leer y la voy a compartir con ustedes. Si me quieren seguir, si tienen su Biblia, usted ahí en su sillón, en su sofá. En mi mente yo me los imagino a ustedes, imagino a las familias sentadas, mirando el programa, y me imagino a las hermanas mayores, me imagino a los niños. Bueno, mi mente se va hacia la congregación, es como si estuviera viendo a los hermanos en la iglesia. No sé si usted tiene su Biblia, pero acá gentilmente la hermana Leslie presenta la escritura para que usted lea. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 22, ya el Señor había partido el pan y les había hablado a los discípulos sobre el nuevo pacto en su sangre. Estamos nosotros en esta semana a unos pasos de celebrar la Pascua. Y cómo me gustaría que pudiéramos tener nuestro culto este fin de semana para tener la Pascua con los hermanos, celebrar nuestra Santa Cena. Bueno, les pido que nos ayuden a orar para que esto sea posible. Así podemos tener la Santa Cena en la iglesia con la congregación. Pero bueno, en esta escritura ya el Señor había tomado el pan, dio gracias y habló con los discípulos, cosas que eran muy importantes, que tenían que ver con el reino de Dios, el establecimiento de su reino, el nuevo pacto. Y se supone que era un momento de mucha revelación y que era un momento de mucha unción. Así
me lo imagino yo, un momento sumamente importante en lo que significa el plan de Dios y el propósito de Dios para la iglesia. Jesús estaba trayendo una revelación que cambiaría la historia y una revelación que iba a traer el nacimiento de la iglesia, así como el pastor nos enseñaba ayer. Era un momento de mucha seriedad para la vida de Jesús, porque sus días estaban contados. Y los discípulos, cada uno estaba en su mente, en sus cosas. No sé, aparte de Juan, cuántos de ellos estaban realmente absorbiendo las palabras de Jesús y bebiendo de sus palabras, de su gracia, de su gloria. Por supuesto, Judas estaba en su mente pensando en ese beso que le iba a dar al Señor para mostrarle a los enemigos quién era Jesús y así entregarlo. Y era un momento santo. Pero como nosotros somos tan humanos y nuestra humanidad sale, aún en los cultos, cuando hay tanta gloria, cuando estamos en la presencia del Señor, orando, buscando al Señor, vienen pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra o con Dios. Bueno, acá hubieron, después que el Señor celebró la Santa Cena, en el versículo 19, dice que los discípulos comenzaron a discutir. ¿Se imagina cuando usted discute con su esposo, o cuando discute con sus hijos, o con el vecino, o con un hermano, no sé? Discutir, el ánimo cambia y la mente se va lejos de Dios. Bueno, los discípulos empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el mayor, el más importante. En ese momento ellos querían saber qué iba a pasar con ellos. Discutían entre sí quién iba a ser el mayor. Pero antes de eso habían tenido una discusión sobre quién sería el que iba a entregar al Señor. Dos discusiones, sobre quién sería el que iba a entregar al Señor y sobre quién sería el mayor. Bueno, en este momento así de tensión, que ellos se salieron de ese momento de gloria, de revelación, como que obliga también al Señor a cambiar de tema, a salir de ese momento y explicarles a ellos, y no lo voy a leer, pero el Señor les hace toda una historia, o les hace un cuadro de los reyes, los gobernantes, las autoridades de las naciones, cómo se enseñorean de la gente y toman autoridad sobre ellos, y la gente los gobernantes de las naciones, los reyes, en este caso hoy serían los presidentes, toman autoridad sobre los súbditos, ¿no? Ya sabemos, aún en democracia, los presidentes toman decisiones sin estar de acuerdo con la voluntad del pueblo. Pero bueno, entonces en medio de esa disputa el Señor le dice, bueno, las cosas afuera son de esta manera. Los reyes, las autoridades se imponen sobre los súbditos. Pero entre ustedes, yo lo veo al Señor como tratando de sacarlos de ese momento tan carnal, tan desubicado, de estar pensando, bueno, antes que Jesús se muera, a ver que deje establecido quién va a ser el jefe acá, porque uno se va al Señor, quién va a ser el jefe, quién va a poner las cosas en orden, quién va a decidir esto. Bueno, en lugar de pensar en lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, y el Señor tratando de llevarlos a ellos otra vez al lugar de consagración, de santidad, de revelación, de disfrutarlo a Jesús antes de que Él fuera entregado. Entonces le dice, pero entre ustedes,
porque Jesús sabía lo que ellos pensaban, además de que estaba escuchando su conversación. Jesús sabía lo que había en la mente y en el corazón de ellos y los baja así como de un ondazo y les dice, pero entre ustedes no va a ser así. No se piensen que entre ustedes va a haber una jerarquía. No se imaginen que cuando yo me voy, ustedes se van a enseñorear unos de otros. ¿Por qué? Y los ubica en el versículo 26 de este capítulo 22, les dice, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor los ubica y se pone a Él como ejemplo. Les hace ver que Él, siendo el Rey, siendo el Señor, siendo el Maestro, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, estaba entre ellos como el que sirve. Y no solo como el que sirve, sino que Jesús sirvió a sus discípulos unos días anteriores. Jesús mismo sirvió a sus discípulos. Y hubo un evento en Betania cuando Jesús se ciñó y sirvió y limpió a los discípulos. Bueno, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, se desinflaron todos los discípulos porque Jesús los bajó de una y les habló del servicio. Tal vez usted, si hubiera estado en el lugar del Señor, hubiera hablado de otras cosas. No sé, no puedo pensar yo con mi mente humana y carnal de qué hubiera hablado con ellos en ese momento tan importante, tan trascendente para la continuación de la obra del ministerio al irse Él después de morir. Pero les habla del servicio, les dice que Él mismo está entre ellos, entre todos los discípulos. Jesús no tuvo una actitud de jefe, de mandamás, de patrón. Jesús estuvo entre los discípulos como el que sirve. Se vistió como los discípulos, caminó como ellos, con unas sandalias tal vez gastadas, con sus dedos al aire, llenos de polvo. Él vivió como uno más y menos que uno más, porque Él era el siervo. Y les hace pensar a los discípulos, ¿será que yo tengo ese corazón de siervo? Y empezaron, me los imagino, a hacerse un autoexamen si en verdad ellos habían servido al Señor y si estaban pensando en servir a Dios al irse Jesús. Eran cosas delicadas, importantes, trascendentes, que a veces nosotros las tenemos en la Biblia, en la Escritura, las leemos y pasan así como de largo algunas cosas. Pero después de este encuentro verbal y después de esta exhortación del Señor para los discípulos, el Señor en el versículo 28, después de decirles, yo estoy entre ustedes como el que sirve, que los desinfló a los discípulos, los bajó de ese momento de exaltación, de que ellos querían saber quién iba a ser el jefe. Bueno, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y cambia de tema otra vez el Señor, que me desperté con esta expresión del versículo 28 esta mañana. Pero vosotros, le dice a los discípulos, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Qué importante, qué serio lo veo Jesús, qué pensativo. Bueno, él es Dios y Él sabía todas las cosas,
los redarguye, casi como que los reprende, los exhorta por esa actitud infantil que ellos estaban teniendo. Pero también Jesús, con tanto amor, tan tierno, tan amoroso, tan considerado con ellos, como abrazándolos y mimándolos un poquito, les dice: pero ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Aunque estaban deseosos de saber quién iba a ser el jefe, tenían sus desencuentros entre ellos, tenían celos, enojos, tantas actitudes humanas, pero a la vez el Señor está considerándolos a ellos y reconociendo que ellos habían estado con Jesús en sus pruebas. Él había estado consciente todo el tiempo de la compañía de los discípulos, del apoyo de los discípulos. El Señor estaba observando todos esos 3 años que caminó con ellos, estuvo conociéndolos como hombres y también estuvo conociendo el corazón que estos discípulos tenían hacia Él. Y hay una traducción que dice: mas vosotros sois los que habéis estado conmigo en las tentaciones. Sea tentaciones o sean pruebas, fueron momentos muy difíciles que sucedieron en la vida de Jesús, como también hubieron otros momentos lindos, como ese evento cuando la mujer quebró el frasco de perfume y secó sus pies con sus cabellos. Momentos de comunión en la casa de Marta, María y Lázaro, momentos de milagros que ellos participaron cuando Jesús sanó a los leprosos, a los paralíticos, cuando Jesús hizo milagros de multiplicación, les dio de comer a miles. Tantos momentos en la vida de Jesús como hombre, ellos estuvieron ahí. Hermanos, el permanecer al lado del Señor no queda escondido ante sus ojos. El Señor no ignora que vos estás siguiéndole, que estás permaneciendo en sus caminos. El Señor no está distraído haciendo otras cosas en otro lado del mundo y no teniéndote en cuenta. El Señor nos tiene en cuenta. El Señor sabe cada cosa que nosotros hacemos para servirle a Él. El Señor conoce nuestro corazón. Es verdad que somos impulsivos, es verdad que somos carnales, que tenemos problemas de conducta, que chocamos con el carácter. Es verdad, pero también es verdad que le amamos a Él y que queremos estar con Él hasta que Él nos venga a buscar. Y estamos decididos a seguir a Jesús. Y el permanecer, esta palabra permanecer, significa mantenerse sin cambios, persistir en un mismo lugar o en una actitud. Estamos en un año de pandemia que han traído cambios a nuestra vida y también han modificado nuestra permanencia en la fe. Nosotros como pastores, con Pastor Tito, nos damos cuenta de esos cambios. Ya no estamos permaneciendo tan firmes como es la definición de esta palabra permanecer. No estamos manteniéndonos sin cambios, no estamos permaneciendo constantemente, estamos aflojando, estamos cambiándonos muchas veces de posición, aún en nuestra confesión de nuestra fe. Es importante, hermanos, que nosotros permanezcamos siguiendo al Señor. Primero, porque Dios nos ve. Segundo, porque hemos hecho un compromiso con Dios de seguir a Cristo hasta la muerte. Tercero, porque somos testimonio, nuestra vida habla de lo que somos cartas leídas y la gente sabe si nosotros permanecemos con Cristo o no. Nuestros hijos saben si nosotros permanecemos con Cristo. Los vecinos, la familia. Y este día he pensado mucho en esta escritura
vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Cuando Jesús estaba por ser entregado, le dijo a los discípulos, vamos, me voy a orar, me voy al monte a orar, por favor quédense acá, oren. Y volvió el Señor y estaban durmiendo, no habían podido permanecer ni un momento. Pero cuando fue el evento en Mateo 17, el evento de la transfiguración, Jesús les dijo, los dejó orando, y como ellos tres permanecieron despiertos, así dice en la Escritura, ellos permanecieron despiertos, pudieron ver la glorificación, pudieron ver los dos ángeles hablando con Jesús, pudieron ver esta maravillosa revelación que estaban experimentando Moisés y Elías, porque permanecieron despiertos. Es importante, hermanos, que nosotros permanezcamos en nuestra fe, permanezcamos siguiendo a Jesús, permanezcamos en nuestro compromiso con Dios, permanezcamos en nuestro servicio a Dios, en nuestro, a ver cuál sería la palabra, permanecer conmigo en mis pruebas, en toda circunstancia. Cada día es diferente. El Salmo dice que un día emite a otro día palabra de sabiduría, que no hay lenguajes ni palabras, que no se oye la voz audible de Dios, pero aún así cada día Dios habla. Y cada día tenemos experiencias y vivencias diferentes, pero aunque lo de externo cambia, nosotros no debemos cambiar en nuestra actitud de fe, en nuestro compromiso con Dios, en nuestro caminar con Cristo, permanecer. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús hablando de los eventos futuros. Y después que Jesús les dice, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, el verso 29, por esa razón yo pues os asigno un reino. No se preocupen, yo soy consciente de lo que ustedes están haciendo al seguirme a mí. Hay recompensa para ustedes. Yo tengo un reino preparado para ustedes. No es cualquier premio, es un premio sublime, es un premio eterno. El Señor, así como el Padre le otorgó el reino a Cristo, Cristo le otorgó reinos a sus apóstoles y los va a poner sobre las 12 tribus de Israel a gobernar en el tiempo en la eternidad. Eso lo vemos en Apocalipsis. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Qué tremendo premio! ¡Qué recompensa! Hermanos, hay recompensa para los que permanecen con Cristo. Hay recompensa para los que permanecen en el servicio al Señor. Hay recompensa para los fieles. Hay recompensa para los que permanecen sin mutar su condición y su confesión de fe. Y pudiéramos ir un poquito más sobre ese tema, pero se va mucho el tiempo. Es importante permanecer. Bueno, aunque otros no lo hagan, si usted ve que su vecino o el hermano tal o la hermana tal o este o lo otro, y mire, ahora con las redes sociales es un escándalo, es una vergüenza, es algo tan feo lo que están haciendo algunos cristianos, tirando barro a las iglesias, tirando barro a los creyentes, tirando barro a los pastores, no les importa nada, no tienen temor de Dios, incluso tirando barro a personas que les han tirado la mano cuando estaban en el pozo profundo. La iglesia sostiene y levanta a tantas personas que vienen a Cristo necesitados
con muchas urgencias. Y el Señor, por medio de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, levanta personas. Y después nos olvidamos que la iglesia nos sostuvo. Se olvidan que los pastores tuvieron una palabra de fe, de oración. Se olvidan y empiezan a tirar basura en las redes. Hermanos, qué tiempo tan feo y tan triste. Pero usted y yo, aunque otros hagan eso, nosotros no. Nosotros permanecemos en nuestro compromiso con el Señor, aunque otros no lo hagan. No nos anotamos, no estamos en eso. En eso está la gente que está en tinieblas. Nosotros permanecemos, estamos con el grupo de los fieles, estamos con el grupo de los vencedores. En Apocalipsis, cuando Jesús sale a guerrear contra las huestes del infierno, hay un grupo de gente que está con él. Y dice la Escritura que los que están con él son los fieles, son los llamados, son los elegidos, son los fieles. Así que si nosotros queremos, seguramente vamos a tener una recompensa, claro que sí. Yo estoy esperando la recompensa más grande, la más linda, que es tener la estrella de la mañana, que es Cristo. Ver el rostro de Cristo va a ser la mejor recompensa. Pero aún así hay premios, hay dones, hay talentos, hay recompensas para los fieles, para los que permanecen cerca de Jesús. Así les animo con esta palabra a permanecer esta semana cerca de Jesús. Como cantábamos recién, estar contigo, Señor. No hay otro lugar que me llene. No hay nada que llene mi alma como estar con Jesús. Eso es hermoso y es romántico, pero eso incluye un compromiso. Y la iglesia está comprometida con Cristo. Pase lo que pase, vamos a seguir al Señor. Si vienen las enfermedades, viene el COVID, la unción que está en nosotros, pudre los yugos. O cualquiera sea las circunstancias externas que vienen hacia nosotros, nosotros permanecemos cerca de Jesús. Que tengan una semana linda, bendecida, con la gracia, la fuerza del Señor. Les amamos, les bendecimos y oramos por ustedes. Gracias al Señor, gracias al Señor. Amén, que el Señor nos bendiga, te bendiga, bendiga tu familia, tu casa, bendiga los proyectos que hay
pero por sobre todas las cosas que en este día seamos renovados en nuestra comunión con el Señor. Si algo el enemigo quiere hacer es matar la vida del Señor que hay en nosotros. Lo hizo desde el principio. Desde el principio el enemigo ha sacado sus uñas y dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor guarde a la iglesia, que el Señor nos guarde en fe, en esperanza, en firmeza. El Señor te guarde, guarde tu mente, tus pensamientos, que te guarde el Señor de depresión, de tristeza, de angustia, de temores. Aleluya, que el Señor nos fortalezca en esta hora tan difícil para la humanidad. Otra vez te recordamos que necesitamos que el Señor toque nuestros corazones para poder ser bendición a nuestros vecinos, a nuestra localidad que tanto amamos y que deseamos que el Señor bendiga con toda bendición, no solamente lo espiritual, pero también en lo material, en lo que nosotros podemos aportar. Que el Señor nos ayude para que seamos generosos, que aunque seamos algunos limitados, estén limitados para tener abundancia, bueno, de lo poco que tenemos podemos dar también para bendecir a los que no tienen. Gloria al Señor. Damos tantas gracias al Señor y damos gracias al Señor por poder realizar esta conexión. Gracias al Señor, te bendecimos. Si has ofrendado, si has diezmado, si has mandado tus aportes para la obra misionera, bendecimos tu economía y que la palabra del Señor, la promesa del Señor se cumpla sobre tu vida por causa de la generosidad que hay en tu corazón, por esta vida que el Señor te ha dado, y esa respuesta es en generosidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor multiplique sus bendiciones. Gloria al Señor. Te quería recordar que la obra sigue adelante, que los proyectos que tenemos siguen adelante y que necesitamos que cada hermano y hermana se haga parte de la obra del Señor y podamos cada uno acercar nuestras ofrendas, nuestros aportes para poder seguir sirviendo al Señor. Hemos hecho inversiones importantes para poder realizar de la mejor manera esta conexión que hacemos y necesitamos que la iglesia responda también y no nos olvidemos porque el Señor nos reclama eso también en su palabra, ¿no? Ofrendas, diezmos, todo lo que tiene que ver también con el prójimo. El Señor nos llama la atención en eso a través de su palabra. Que el Señor nos ayude en esta hora para responder con generosidad. Gloria al Señor. Ya usted ha visto el trabajo que se hace, lo que lleva el tiempo de inversión de los que están trabajando en multimedia, los aportes que se han hecho. Me encantó ver el paisaje patagónico al inicio de la transmisión, del culto. Gloria al Señor. Bueno, casi sería mejor que todo el tiempo se vean paisajes, sería mucho más lindo y más quizás entretenida la predicación. Pero es muy lindo estos detalles que hacen a algo mejor y que también al salir esto a diferentes lugares del mundo, bueno, también de Argentina, se pueda ver más o menos el entorno por donde nosotros estamos viviendo aquí, en un lugar maravilloso que el Señor nos ha dado, con tanta naturaleza cerca de nosotros. Uno sale a la vereda y ya está en el campo acá. Es fácil ir al campo, enseguida ya tiene contacto con la tierra, así que espero que los niños están disfrutando de estos días hermosos que el Señor nos da. Gloria al Señor. También quería volver a insistir y recordar que el Señor nos ha dado una responsabilidad hacia nuestros niños, hacia los hijos. Los padres tienen responsabilidad, especialmente en este tiempo, que se les ha dado el privilegio de tenerlos en casa. Bueno, alguna mamá dice, pero privilegio no, si mire cómo estoy destruida. Bueno, es un privilegio porque es una posibilidad de aportarles a ellos la bendición de transmitir la fe, la palabra del Señor, la verdad del Evangelio. Gloria al Señor, la verdad de la creación, de lo que Dios ha creado, de que Dios también los ha creado a ellos y todo esto que tiene que ver con la fe que el Señor nos ha implantado. Gloria al Señor. Así que vamos a apreciar este tiempo y lo vamos a capitalizar. Y te animo, mamá, te animo, papá,
a aprovechar este tiempo con tu familia, con tus hijos, hacer un aporte hacia ellos de bendición. Y no solamente en el conocimiento intelectual, secular, pero también en lo que concierne a la palabra del Señor. Ya debería haber cultos en cada casa. Debería haber, por lo menos una vez por semana, un momento donde el papá reúne a los niños y reúne a la esposa y dice, bueno, yo tengo una palabra del Señor para compartir. Espectacular, porque eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que estaba pensando en este día respecto a la Pascua. Fuerte vino este pensamiento de que la Pascua fue instituida por Dios, pero es una fiesta familiar, porque concentraba a la familia en el seno del hogar, y ahí es donde el Señor estableció esta fiesta que tenía que ver con la gran liberación de todo el pueblo de Israel, pero se celebraba íntimamente, no fue un asado comunitario donde todos se juntaron a comer, no, fue cada familia reuniéndose en lo íntimo del hogar, y ahí con el cordero, y ahí con las hierbas amargas, y con todo lo que el Señor les instruyó para hacer, para poder entonces de esta manera establecer un memorial que luego después en el futuro iba a servir para enseñar a los hijos y recordar, como se hace hoy mismo entre el pueblo judío, se hace hoy todavía, ellos recuerdan, Pascua para ellos es el recordatorio de la salida de Egipto, cuando fue liberado el pueblo, y el cordero fue la pieza clave, diríamos, en esa fiesta, en esa noche oscura para Egipto, pero una noche de liberación para el pueblo de Israel. A nosotros nos recuerda también la salida, pero no la salida de Egipto, la salida de la esclavitud del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, y ahora estar en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Otra cosa que queríamos decir respecto a eso es que fue un acto de fe totalmente, absolutamente, porque no había antecedentes de que algo así hubiera ocurrido antes. Entonces, las instrucciones que dio el Señor referente a cómo se debía realizar este momento de recogimiento, de estar en familia, de cortar, de sacrificar el cordero, de cortarlo, repartirlo, dice según el comer de cada uno. Hay muchos detalles en cómo la fiesta se instituyó, pero el acto de fe que tuvo que realizar cada papá, cada padre de familia tuvo que dar un paso de fe hacia algo que era desconocido. Tuvieron que creer que esta sangre puesta en la puerta iba a ser suficiente para ser resguardados del ángel de la muerte. Este es el Evangelio, es esa entrega al Señor, es ese creer que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Bendito sea el Señor, que la sangre de Cristo no solamente es suficiente, pero es la única provisión que Dios ha hecho. Cualquier familia podía haber elegido quizás otro animal y haber intentado hacer otra cosa, pero el diseño de Dios, la orden de Dios era que un cordero sin mancha, sin defecto, debía ser sacrificado. Y esto iba a ser el escudo protector de esa familia. El escudo protector, la sangre de Cristo, es el escudo protector de tu familia. Por eso es importante en este aislamiento que estamos llevando en diferentes medidas, aprovecharlo. Ese fue un aislamiento, el estar aislados allí en casa esa noche, no tener contacto con nadie, solamente la familia, sin saber lo que estaba ocurriendo con el vecino, escuchando los alaridos, escuchando el llanto de los egipcios, escuchando la desesperación de los egipcios, pero ellos en la seguridad de estar cubiertos con la sangre del Cordero. Claro, ahora Pascua se celebra también en el pueblo judío, pero ellos todavía no han tenido la experiencia que hemos tenido nosotros de conocer al verdadero Cordero,
al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre la falta, la quita. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, te dé sabiduría con tus hijos, te puedas levantar como un padre en este tiempo en tu familia, un padre que Dios ha levantado, al cual Dios ha bendecido con una familia y que ahora entonces puedes ministrarlos a ellos con la palabra, con el consejo y atreverte, ser valiente, hacerlo. No digo una gran reunión, una gran predicación, de tal manera que tus hijos después aborrezcan ese momento. No, algo simple, cortito, pero que puede ser un aporte de bendición a la familia. Espero que los padres, los hombres, no le van a dar la responsabilidad, como dicen los muchachos, a la vieja. No, es la responsabilidad del hombre, del varón, del jefe de la familia, del que Dios ha puesto como cabeza. Es una bendición que este tiempo pueda ser aprovechado de esa manera. Gloria al Señor. Seguimos adelante entonces, agradecidos al Señor en este tiempo especial que el Señor nos permite vivir. Gloria al Señor. Bueno, yo quería justamente hoy hacer un énfasis sobre el tema de la memoria, pero no sé si va a ser el día de hoy, porque hay otro tema con el tema de la Pascua y de la obra de Cristo por nosotros, que es el tema, ya lo dijimos ayer, del pecado, que está, en figura, se representa con la lepra, que fue una enfermedad muy, muy particular que se veía, me parece a mí, mucho en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, ¿no? Vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 1, de Primera de Corintios, gloria al Señor, en el versículo 21, capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 21 hasta el versículo 25, porque los judíos, 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En el capítulo 2, en el versículo 13 dice que lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, versículo 13 al versículo 16, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, lo que rescatamos aquí es que hay una sabiduría que es de Dios y que el mundo no la puede conocer. Pero que no solamente es una sabiduría que no la puede conocer, sino que para el mundo, para el que no conoce al Señor, dice acá a los creyentes por la locura de la predicación,
Fue la locura de la predicación lo que hizo que seamos salvos para el Señor. Pero ¿locura para quién? Locura para los que no creen, ¿no? Porque dice, para los gentiles, dice el versículo 23, locura, locura. O sea, esta palabra aparece aquí reiteradas veces para mostrarnos que a la vista del que no conoce al Señor, que no ha tenido la experiencia de ser alumbrado por el Señor, entonces el Evangelio es locura, es locura. Es locura porque, claro, lo que veíamos ayer, ¿no? Veíamos que es como una pequeña semilla que fue sembrada, la vida de Cristo, sembrada, y de ahí sale una cosecha tremenda. La cosecha es la vida de Cristo, es esa vida de resurrección en la cual nosotros, ahora que hemos creído en el Evangelio, caminamos. Gloria al Señor. Por eso nosotros predicamos a Cristo crucificado, el Cristo que fue crucificado. Es locura este Evangelio donde un Dios todopoderoso entrega a su Hijo para que el Hijo tome un lugar de sustitución de aquel que era condenado por causa de su pecado. Bendito sea el Señor. Esta es la locura, lo inexplicable del Evangelio. Que alguien inocente muera por el culpable. Eso va contra toda lógica y contra toda razón. Entonces, queda firme aquí en esta escritura que para el ser humano natural esto es una locura. Pero dice que lo insensato de Dios, en el caso que hubiera insensatez en Dios, porque en realidad esto no es real, Dios no tiene insensatez, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, en el caso de que hubiera debilidad en Dios, que no la hay. En Dios no hay insensatez, ni hay debilidad, es más fuerte que los hombres. O sea, Dios está por sobre todo. Gloria al nombre del Señor. Y en la sabiduría de Dios, o como algunos dicen, en la economía de Dios, Dios decidió que las cosas sean de esta manera, en la administración del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el hombre natural, decía el capítulo 2, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que la experiencia del nuevo nacimiento es una experiencia ineludible. La muerte a mi persona, a mi yo, a lo que yo soy, y la nueva vida que el Señor me da, es el único camino para que yo pueda experimentar esta realidad espiritual y pueda pasar de ser un ser natural a ser un ser espiritual, que no solamente tiene la naturaleza del Señor, esa naturaleza espiritual, sino que finalmente esta escritura nos termina diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Es tremendo esto. Claro, es una mente de Cristo en crecimiento, en un proceso. Nosotros no tenemos la plenitud de la mente de Cristo. Pero cada cristiano, cada creyente tiene una porción de la vida, de la naturaleza divina, tiene una porción de la mente de Cristo, ha recibido un don celestial, ha recibido una gracia del Señor. Y esa gracia suplida para el resto del cuerpo, administrada para el resto del cuerpo, comunicada al resto del cuerpo, hace que el cuerpo vaya creciendo, como dice la Escritura. Este edificio de Dios va en crecimiento, porque la vida que Dios te ha dado a ti, el soplo de vida espiritual, la porción de la mente de Cristo, la gracia de Dios que hay en tu vida, me suma a mí, me suma esa virtud del cielo y hace que el cuerpo entonces crezca en su conjunto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bendición es poder pensar en todas estas cosas y poder agradecer al Señor por su obra redentora. Gloria al Señor. En el Salmo 132, Salmo 132, había creo que acá un versículo, por acá no era 132, a ver, no era, bueno, lo tenía mal anotado aquí, pero
El Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Vamos a ir más atrás, en Segunda de Reyes, gloria al Señor, en el capítulo 5, una escritura muy conocida, una escritura, bueno, que por ahí se ha usado mucho en la escuela dominical y es una escritura que puede ayudarnos también en este día para poder entender mejor la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Gloria al Señor. Y la imposibilidad que teníamos nosotros sin Dios de alcanzar esta virtud del Evangelio. Gracias al Señor, solo la gracia del Señor, solo la virtud del Señor, solo el amor del Señor, la misericordia del Señor pudo hacer posible que nosotros tengamos esta experiencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces decía el capítulo 5 de Primera de Reyes, iremos leyendo algunos versículos, porque tiene muchos versículos, pero dice que esta es la historia de Naamán, ¿no? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho Jehová, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Bueno, sigue la lectura y sigue el relato de esta historia tan conocida por nosotros, pero que en este día podemos revisarla en relación a la Pascua, en relación justamente a la obra redentora del Señor. Gloria al Señor. Miren lo que dice esta escritura. Dice que este Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Era grande, era de alta estima y era un general. O sea, tenía una investidura humanamente, él tenía una investidura de lo que cualquiera podía haber aspirado, porque era lo más alto que podía aspirar una persona en un lugar así, estando a las órdenes de un rey, pero estando a la vez al lado del rey, porque el rey dice que se apoyaba en él, lo dice más adelante cuando él se refiere a la adoración que el rey realizaba. Pero este Naamán que tenía esta investidura, que tenía toda este poder militar, era un hombre poderoso, era un hombre de prestigio, era un hombre de estima, era estimado porque era un hombre valeroso, un hombre de batalla, de guerra, seguramente tenía una solvencia económica y tenía el favor del rey. O sea, tenía todo lo que un ser humano podría aspirar a tener, lo tenía todo. Se ve que en Siria no aislaban a los leprosos, no los ponían en cuarentena, como dijimos ayer, ¿no? Dios había establecido en su pueblo cómo tratar a los leprosos, pero en este pueblo que no era el pueblo de Dios, se ve que no se aislaba al leproso o quizás lo tenía él en secreto y no era tan evidente su enfermedad, la llevaba oculta, bajo toda esa ropa ostentosa, esa ropa de dignidad que él tenía, ese vestido externo, esa vestidura externa, que aparentaba ser un hombre que estaba perfectamente bien, pero internamente en lo que no se veía de él, había un problema, que él ni con todo lo que él tenía podía solucionarlo. Todo esto que él tenía, él era general del ejército, era varón grande,
tenía alta estima delante de su Señor, era hombre valeroso en extremo, era un superhombre, parecía un gran héroe. Cualquiera que lo veía así externamente, parecía un hombre invencible. Esto es lo que el ser humano es en su naturaleza. Parece que el ser humano llega a un punto donde crece, donde se fortalece y parece que Dios ya no es necesario. Estamos nosotros en un tiempo en el mundo donde el crecimiento económico, el crecimiento en lo intelectual, en capacidades intelectuales, en profesionalismo, no son cosas malas, no son malas en sí mismo, porque estas virtudes que tenía este hombre, esta investidura que él tenía, no era malo en sí mismo, no era malo, pero era el problema que tenía interno, era lo que perjudicaba y dañaba a esta imagen. Y es lo que el pecado hace en el ser humano. El pecado ha devastado a la humanidad. El pecado ha hecho que el ser humano que había sido proyectado por Dios para que señoree sobre la tierra, para que gobierne, para que sojuzgue, para que sea un señor, hizo el pecado que el hombre sea un servidor, un siervo. Por eso el Evangelio viene a sacarnos de esa servidumbre, de esa esclavitud a donde hemos caído. Esto es el Evangelio del Señor. Y este hombre, entonces, con todo esto externo que él tenía, no le era suficiente ni le servía ni siquiera para poder intentar ser libre de esta lepra. El ser humano en sí mismo no tiene poder, no tiene la facultad para ser librado de la condenación del pecado, del daño que el pecado ha realizado en la estructura íntima del ser humano. Por eso se hace tan importante la intervención de Dios. Por eso se hace tan importante la asignación que Dios le ha dado a la iglesia, la comisión que Dios le ha dado a la iglesia de ser sal de la tierra y luz del mundo. Qué importante es el testimonio, hermano. Esta mujer que aparece acá dice inmediatamente que se describe a este hombre, inmediatamente dice que de Siria habían salido hombres, bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta era una cautiva, una persona que había perdido la libertad, una persona que podía estar amargada, podía estar renegando, había sido llevada lejos de su tierra, lejos de sus afectos, había sido dañada psicológicamente porque se le había arrancado del seno de la familia y ahora estaba allá, pero ella tenía sembrada en su corazón la palabra del Señor. Esta mujer es una figura de la iglesia que está en el mundo, en medio de un mundo que se pierde, en medio de un mundo que no busca a Dios, en medio de un mundo que no tiene en cuenta a Dios, en medio de un mundo que se afirma en sus riquezas, se afirma en sus capacidades, que se afirma en su crecimiento intelectual, tecnológico, un mundo que ha dejado a Dios afuera, que lo ha excluido completamente. En medio de ese mundo, la iglesia es testigo, es un testimonio. Aleluya, gloria al Señor. Dice que esta mujer, esta chica, esta muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, servía, esta mujer, esta chica, esta muchacha, abrió su boca. Dice, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Ella tenía una certeza, tenía una seguridad. Ella podía estar renegando del Dios al cual ella servía, porque no solamente servía a esta mujer, ella evidentemente estaba sirviendo a Dios y no había renegado de la fe, no había renegado del Dios en el cual había creído, aunque Dios había permitido que bandas armadas vayan y conquisten y la lleven cautiva. Aún así, ella mantenía su firmeza, su certeza, su determinación, como dijo la pastora Gladys, la perseverancia en la fe.
y ella impartió de esa fe, abrió su boca y transmitió la fe. Aleluya, transmitió la fe. Y esa fe comenzó a operar, comenzó a mover los hilos allí, porque hizo un impacto. Estas sencillas palabras de esta muchacha hicieron un impacto. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán viene a su jefe, ¿no? a presentarle esta posibilidad que se presenta, esta luz de esperanza, esta palabra sencilla de esta muchacha. Hermano, qué importante es el testimonio, qué importante es una pequeña frase dicha a tiempo. Cuando alguien está en necesidad, cuando alguien está en angustia, cuando alguien no encuentra la salida, nosotros tenemos una palabra de esperanza, una palabra de fe, para que esa persona que está en oscuridad, en tinieblas, que desconoce completamente el Evangelio, pueda venir al conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Y comienza este proceso de tramitación ante el rey, y Naamán va ante el rey y pide que le dé cartas, y el rey no solamente le da cartas, porque dice que él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Él se cargó de elementos, no solamente que él era un hombre de una investidura de honor, de valor, de prestigio, pero ahora sale con todo un cargamento de elementos de valor. Este es el ser humano que quiere alcanzar el favor de Dios, que quiere comprar el favor de Dios, que quiere hacer, no sé, alguna promesa y dice, yo le voy a dar a Dios para que Dios me dé tanto. Mire, en este tiempo se usa mucho de eso y se hace que la gente dé para que Dios le dé. Es algo totalmente antibíblico, no se registra en la palabra semejante mecanismo, porque aquí este hombre poniendo todavía su confianza en su fuerza, en los recursos que él podía tener, en el poder, en este caso político, en el poder gubernamental, todo lo tenía él, pero nada de esto servía para limpiar su lepra. Nada sirve delante de Dios. Esta es la Pascua, cuando el padre de familia ponía toda su confianza, toda su fe en esa sangre derramada. Él pintó la puerta, el dintel de la puerta, en la fe de que el ángel de la muerte no iba a tocar a su familia por causa de la sangre. La sangre es suficiente. Por eso el Evangelio es locura, porque la lógica del hombre natural te dice, bueno, la investidura que tengo me puede servir. Yo soy un general del ejército, soy un hombre valeroso, soy un hombre de estima, de prestigio. Esto me va a abrir puertas. Y en el caso, por si acaso no se me abren las puertas, cargo con un montón de regalos y esto va a hacer que yo alcance el favor de Dios. Totalmente equivocado. Porque la gracia del Señor y el favor de Dios no se alcanza por mérito humano, es en los méritos de Cristo, es en la obra de Cristo, es Cristo suficiente, es Cristo el todo y en todos, como dice la palabra del Señor. Y siguió entonces en esta tramitación y avanzó hacia el rey de Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Dice versículo 7, estoy leyendo del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel inmediatamente sospechó, dice, acá hay algo oscuro, hay un negociado raro por detrás, porque este rey sabe que yo como rey no puedo hacer nada por este leproso. Entonces me está provocando, está buscando alguna excusa para luego venir a atacarnos y armar una guerra por causa de que yo no he limpiado a su
a su servidor. Entonces cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió al rey a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y mire, dice el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y usted ya conoce más o menos la historia, ¿no? Porque este hombre viene con todo ese poder humano, con esa capacidad natural de la cual leíamos recién, el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. Él viene con toda esa investidura y ese poder, esas cartas que él trae, todo ese respaldo gubernamental. Piensa que con todo eso dice: bueno, ahora sí algo va a pasar aquí. Y se planta delante de la casa del varón de Dios. Y usted ya más o menos sabe la historia, que Eliseo le envió un mensajero. Bueno, ahí la historia se torna un poco, diríamos, graciosa, porque enviar a un mensajero, no sé, un discípulo, alguien que estaba por ahí, lo envía a Naamán, como si Naamán fuera cualquier vecino de ahí del barrio que venía. Y este hombre venía de un viaje y venía con todo este cargamento y con toda, seguramente, un montón de gente que lo acompañaba y lo escoltaba. Y el profeta, el hombre de Dios, dice: vas a ver que hay profeta, acá hay un hombre de Dios, hay un hombre que está en conexión con el cielo. Este hombre va a saber, pero no va a ser como él espera, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Él tenía una expectativa humana, una expectativa natural, y su expectativa evidentemente no se cumplió, no se completó. Entonces Naamán se fue, dice: ve y lávate 7 veces, lo mandó a bañarse encima. Dice: y tu carne se restaurará y serás limpio. Lo manda a bañarse y lo manda al río Jordán. Y entonces inmediatamente el hombre saca de su corazón toda la lepra interna que tenía, porque no era solamente el efecto externo en la piel. Como dijimos ayer, la lepra no es cosmética, la lepra es algo que surge del interior del ser humano. Y lo más grande que sale del ser humano, lo que se relata en Romanos, en los primeros capítulos, que habla de la soberbia del ser humano, dice: porque no quisieron tener en cuenta a Dios, no lo aprobaron y lo dejaron de lado, por eso Dios los entregó. Es el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, este hombre, al ser atendido de esta manera tan vulgar a la vista de él, que no completó las expectativas que él tenía como un dignatario de gobierno, el segundo del rey, donde el rey se apoyaba, viene con todo esto. Y cuando Eliseo le envía al mensajero y le manda a bañarse, Naamán se fue enojado, dice el versículo 11. Se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía para mí. Él tenía un diálogo interno, venía pensando, dice: va a salir el profeta, va a tocar la fanfarria, van a tocar la música, van a levantar la bandera, van a hacer algo extraordinario, porque claro, viene un funcionario de gobierno, no es cualquier persona, hay que atenderlo, hay que sacar el sombrero. Yo decía, dice, para mí, él tenía un diálogo interno. Ese es el diálogo interno que tiene el que no ha sido alumbrado con la luz del Evangelio y que no está poniendo en valor el poder de Dios, la obra redentora de Cristo, el sacrificio vicario del Señor, el que se entregó en propiciación por nuestros pecados. Que el Señor en este día nos ayude. Entonces él, en esa apreciación humana, dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado. ¿Por qué? Porque le pareció una locura. Le pareció una locura
la propuesta de este río, porque este río evidentemente parece que no estaba muy limpio y él venía de ríos mucho más limpios, mucho más dignos de él, de que él pueda entrar en esos ríos. Bueno, y tiene toda esta tramitación y finalmente él se doblega ante esta propuesta del profeta y sus ayudantes le convencen y le hacen ver de lo poco que se está pidiendo de él. Dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mire, él estaba dispuesto a dar al profeta, estaba dispuesto a darle 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, pero no estaba dispuesto a obedecer. La soberbia, la arrogancia, el orgullo, lo que yo soy, lo que yo pienso de mí, porque cuando él iba pensando respecto a la atención que le iba a brindar el profeta, él estaba pensando en lo que él era, lo que él valía, lo que él era como persona y cómo él merecía ser atendido. Ese era el valor que él estaba dando y él desvalorizó la propuesta del profeta. Así ha ocurrido con el sacrificio de Cristo. Es locura a los que se pierden. Es locura este evangelio a los que se pierden, porque dice las personas que no conocen al Señor, dice, no, pero yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, usted tiene que creer solamente y creer que Jesús pagó por usted el precio y usted es limpio de su pecado y de ahora en adelante usted pasa a ser un hijo de Dios. Es muy simple, es demasiado simple y parece algo despreciable. Y fue lo que ocurrió con este hombre. Le pareció algo muy inferior a lo que él proponía. Él proponía una metodología para ser librado de esta lepra. Él no entendió el mensaje de la muchacha que le dijo que el profeta lo iba a sanar, no que él iba a pagar por la sanidad. Nunca les habló de dinero, ¿no? Pero bueno, parece que también por otro lado él tenía cierta generosidad porque traía todos estos recursos, ¿no? Después vemos el final del siervo del profeta que terminó con la enfermedad de este hombre por causa de la codicia que él tuvo, ¿no? Y terminó la historia en ese sentido, terminó triste, pero terminó en alegría para este hombre, porque obedeciendo a la voz del profeta, obedeciendo a las instrucciones del profeta, cómo él debía hacer, era importante. Si nosotros observamos en las instrucciones, por ejemplo, para la Pascua, la celebración de la Pascua, encontramos también que el Señor dio instrucciones muy puntuales, donde Él describe cómo se debía realizar esa festividad y dónde se debía realizar. No era en cualquier ciudad, no era en cualquier lugar de Israel. Cuando después se siguió celebrando la Pascua, Dios determinó cómo se debía hacer, de qué manera. Bueno, así Dios a través del profeta da instrucciones a este hombre. Finalmente su voluntad se doblega. Él se rinde, él se humilla. La Escritura dice que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Dice así la palabra del Señor en Isaías, gloria al Señor, dice así la palabra del Señor, así dice en el Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque dice el versículo 16, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Versículo 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí,
escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Versículo 18, he visto sus caminos, pero, versículo 18, le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Así dice el alto y sublime, el que está en la altura de la santidad, pero que también está acá abajo, con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Que el Señor nos guarde a nosotros, a todos nosotros, a la iglesia, aquí a nosotros, nos guarde en sencillez, en humildad, para que podamos alcanzar el favor del Señor. Dice el Señor, yo vi sus caminos, yo sé en lo que han andado, pero los sanaré, aleluya. Y no solamente eso, sino que hablaré paz a ellos. Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que ocurrió con Naamán. Y ya terminando este momento, gloria al Señor, termina ya Naamán, dice que entonces, versículo 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aleluya. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, un montón de gente que andaba con él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Oh, gloria al Señor. Tremenda lección, ¿no? Tremenda lección, porque no se paga por lo que Dios hace. Dios no entra en estos negocios donde nosotros podemos pagarle a Dios. En realidad, ¿cómo podríamos pagarle? No hay precio para lo que el Señor ha hecho. Cómo el Señor nos ha librado del poder del pecado. Nos ha librado del poder del pecado. Y Él nos ha hecho justos delante de Él. Y esto es impagable. El profeta dijo, no acepto nada, no recibo nada, porque este es el favor de Dios sobre este hombre. No aceptaré. Y dice versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare en mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, y ahí empieza otra historia que no queremos entrar ahí en este día, pero sí ver cómo el ser interior de este hombre fue tocado y transformado en un momento. En un momento él cambió y ahora él reconoció que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel. Este es el verdadero Dios. Algo ocurrió en su interior. La lepra que tenía en el corazón fue sanada. Su ser interior fue transformado. Algo ocurrió en él. Un impacto de la presencia del Señor. No solamente su físico fue vuelto como la piel de un bebé, sino que su ser interior vino a ser como un bebé. Vino a conocer a este Dios grande y poderoso. Qué tremendo es este relato y qué sencillez de este hombre y qué conversión profunda, porque él dice, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Él pide un poco de tierra para llevar en las mulas, no sé, unas bolsas ahí. Y pensaba yo, y no sé, tengo que investigar, quizás hay otra explicación para esto, pero pensé que él dice, yo me voy a identificar con esta tierra,
yo ahora pertenezco a esta tierra, porque en esta tierra yo recibí vida, yo estaba muerto, estaba camino a la muerte, no tenía esperanza, estaba sin esperanza, sin Dios, lejos de Dios, totalmente ignorante de los caminos del Señor, pero ahora le conozco y yo quiero llevar parte de esta tierra porque yo no voy a rendir culto más a los dioses paganos. Con esta tierra me voy a hacer un altar y le voy a rendir culto al verdadero Dios. ¿Habrá sido eso lo que hizo? Posiblemente. Gloria al Señor. Este es el Dios que libra, este es el Dios que sana, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el sacrificio de Cristo que hizo posible que nosotros, leprosos, que no teníamos esperanza, que no teníamos forma de pagar ni de comprar la salvación, el Señor nos dio salvación gratuitamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Este evangelio es locura a los que se pierden. Aleluya. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan es sabiduría de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor en este día nos ayude. Y si no conoces al Señor, si te encuentras en una situación alejada de Dios, o si te has apartado del camino, este es el momento de volver al Señor, de humillarte delante del Señor, como lo hizo este hombre que se humilló. Dice que descendió, así como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. No había una puerta, era un cortinado grueso, tenía un espesor grueso, no había forma de abrir cortinas así. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Se inclinaba, se arrastraba y por debajo él entraba al lugar santísimo. De esta manera mostrando que la única forma de acercarnos a Dios y de alcanzar el favor del Señor es la humillación. Esto lo entendió muy bien Naamán, porque después de este día él quedó completamente limpio, no solamente en su cuerpo, pero también en su alma, en su ser interior, en su espíritu. Él conoció al Dios del pueblo de Israel y se hizo parte de ese pueblo, parte de esa tierra, porque se llevó una porción de tierra de ese lugar. Gloria al Señor, que el Señor en este día nos ayude y en estos días nos ayude a valorar este tiempo especial de Pascua, este tiempo especial que no es para nosotros la Pascua de los judíos que recuerdan la salida de Egipto. Nosotros lo hacemos en memoria del Señor. Dijo el Señor instituyendo la cena, dijo: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Esto fue traumático, la cena del Señor esa noche fue traumática para los discípulos, porque ellos celebraban la fiesta, acostumbraban a hacerlo, pero ahora lo estaban haciendo en el nombre del Señor. Y cuando el Señor levanta el pan, ya no dice: este es el Cordero que nos sacó de Egipto. Él dice: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. Y después cuando levanta la copa, dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, no en la sangre del Cordero Pascual que se sacrificó en Egipto, sino es que en mi sangre. Y lo último es que esta fiesta familiar que se celebró familiarmente allá en la tierra de Egipto y que luego después se siguió celebrando y se sigue celebrando esta fiesta familiar, aquella noche cuando el Señor convocó a sus discípulos a celebrar la fiesta, convocó a todo este grupo de hombres, sus 12, los convocó, y era la fiesta que se hacía en familia, y estas personas seguramente tenían familia. Jesús mismo también tenía una familia, tenía hermanos, tenía su madre, pero Él convocó a estos 12 a estas fiestas y a esta cena íntima. ¿Por qué? Porque Él ya estaba estableciendo que ahora se iba a conformar una nueva familia, una familia espiritual, en la cual ahora pasaban a ser de primera importancia los que formaban este vínculo de hermandad,
este vínculo del cuerpo de Cristo, este vínculo irrompible, es un vínculo perfecto. Gloria al Señor. Él estaba mostrando de esta manera, ahora esta es la familia que yo establezco, esta es la iglesia que yo levanto, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado y es partido. Bendito sea el Señor, porque el Señor no solamente nos ha sanado de la lepra, nos ha sanado y nos ha librado del poder del pecado, del poder del pecado. No del pecado porque todos somos pecadores, pero del poder del pecado. El Señor nos ha librado y nos seguirá librando. Pero bendito sea el Señor que también nos ha dado una familia espiritual con la cual podemos celebrar esta Pascua. Gloria al Señor. Que el Señor en este día nos bendiga, nos renueve en esta valoración de la Pascua y del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Así entonces se convirtió Naamán diciendo: he aquí, ahora conozco. El versículo 15, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. No hay Dios, es el único Dios verdadero. No hay otro camino, es el único camino. Aleluya. No hay otro sacrificio, es el único sacrificio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, te alabamos en este día y te damos gracias, porque tú nos has limpiado, Señor. Tú has sido suficiente provisión para nosotros. No han sido nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras habilidades. No ha sido ni siquiera la astucia de alguno, sino que ha sido el favor tuyo. Nos has alcanzado con tu favor. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos, bendigo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las hermanas y hermanos mayores. Bendición sobre ellos, que tu gracia abundante se multiplique y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestros pensamientos. Bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús, que la iglesia se levante como esta muchacha que, a pesar de haber ido cautiva y haber perdido todos sus derechos, Señor, abrió su boca y fue un testimonio que transformó a esta persona. Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de ser portadores de palabras de vida. Palabras de vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos, bendigo a aquella persona que en este día está abriendo su corazón y te está dejando entrar en su corazón. Límpiale de todos sus pecados, perdona todas sus maldades. Ahora, en el nombre de Jesús, que su nombre esté anotado en el libro de la vida y que pueda experimentar esta transformación profunda en lo más íntimo de su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras oraba vino ese coro, ¿no? Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Aleluya. Bellas palabras de vida son las que escuchó Naamán, son las que hemos escuchado nosotros y son palabras que nos pueden sostener, hermanos, que en medio de la oscuridad de este mundo, en medio de la desazón, de la tristeza, del desconcierto, del desconsuelo de muchas personas, el Señor te bendiga, te guarde y te use como esta muchacha que abrió su boca y testificó del poder del Señor. Que seamos aquella iglesia que es luz en medio de las tinieblas. Dios te bendiga y te guarde.